Buenos días. Aquí estamos, con el último domingo del año. Entonces, en este último domingo del año, nos vamos a levantar, por favor, y vamos a poner de pie. Y vamos a pensar, lo que desde el último domingo del año pasado hasta aquí, todo como una película. ¿Cuánto ha hecho el Señor en nuestras vidas? Vamos a pensar. ¿Cuánto ha hecho el Señor en nuestras vidas? Y vamos a dar gracias. Pero yo lo único que digo que muchas veces cuando digo, vamos a dar gracias al Señor por algo que ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Porque siempre hace. Y como que me cuesta, ¿no? Cuando, por ejemplo, a lo mejor da uno o dos gracias y los demás se callan. Yo pienso, ¿no habrá hecho nada el Señor en las vidas de aquellos que tienen sus bocas cerradas? Así que vamos a ponernos en comunión con el Señor. Invito a cerrar vuestros ojos, el que quiera, el que no. Y vamos a pensar. Y vamos a dar gracias. Pero vamos a dar gracias público. Así que vamos a abrir nuestras bocas. En el motivo que sea. En que sea una palabra. Pero vamos a elevarla a lo alto. Vamos a elevarla al Todopoderoso, al que nos ha cuidado, aquel que nos ha guardado, aquel que nos ha dado de beber, de comer, de respirar. Vamos a decírselo, en que sea con pocas palabras. Amén. ¿Empiezas tú, Virgilio? Todos necesitamos de este amor, el amor de Dios, el amor que nunca falla, por su gracia y compasión por nosotros. Vamos a alabar el nombre del Señor Jesús, porque Él es digno de toda honra y toda la gloria. Todos necesitamos
puede mover montañas. Montaña no es que una montaña la pueda mover, es tu problema, tu situación. Él puede cambiarla, Él la puede quitar, Él la puede mover. Así que vamos a pensar en esta mañana qué es lo que puede mover en nuestra vida el Señor, en nuestra familia, en nuestros hijos. Vamos a pensar y decirle: Señor, esta es mi montaña, Señor. A ti te la pongo, Señor, porque solo tú puedes moverla, solo tú puedes quitarla, solo tú puedes hacerme descansar con esta montaña que yo tengo tan grande, solo tú. Vamos a ponerle esta mañana al Señor la montaña que tenemos nosotros en nuestra vida. Amén. Aún con mis errores, sé que te acercas una y otra vez. Mi vida te ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, a ti me rindo. De todo el universo, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo mueve las montañas, su amor nos puede salvar, Él nos puede salvar, creador de todo el universo, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos pueblo en gloria en su majestad. Cristo en la tierra tu luz brillará, cantamos pueblo en gloria en su majestad. Cristo mueve las montañas, tu amor nos puede salvar, Él nos puede salvar. Creador de todo el universo, Venciste la muerte, Señor. la muerte venció, Él la muerte venció. Aleluya. así es, Jesús. Aleluya. Esta canción dice que el Cristo es el Rey y nadie es como Él. Por isso, neste momento, vamos exaltar, vamos alabar o nome do Senhor Jesus por todas as maravilhas que ha hecho, por su amor por nosotros. A canção diz: cante ao Senhor toda a criação. Somos toda a criação do Senhor. Ha hecho cada de nosotros. Quero invitar a los hermanos a dar lo mejor para Deus este último domingo del año 2019. Que el año se finda y tú tienes la oportunidad de dar la mejor alabanza, la mejor canción ao Senhor Jesus por todo que ha hecho este año y por todo que vais a hacer el año de 2020. Amén. Mi Cristo, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu
al Señor Jesús. Cada uno de nosotros tenemos una promesa, tenemos un llamado, tenemos que empezar, tenemos que nos mover. Amén. Alaba al Señor, porque somos creación de Él. Sí, Jesús. Mi Cristo, Cantad. nadie es como tú. Díselo al Señor que nadie es como Él. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Es meu consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca dejé de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad se haré. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo a mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Te adoramos, Señor Jesús, por tudo que és, por tudo que has hecho. Aleluya. Así es, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Esta canción creo que resume todo el año de 2019 porque está diciendo gracias. Y creo que no importa lo que pasamos, lo que viene, lo que ha de venir, creo que siempre se va a resumir en gracias, porque las luchas vienen, mas nosotros tenemos una convicción y esta convicción nos hace más fuertes. Amén. Así que nuestra casa está firmada en la roca que es Cristo. Amén. Y que podamos estar en esa roca, que podamos dar gracias por el malo, por el bien, por los libramentos que muchas veces no vemos diarios, por llegar en casa con vida, con salud, por despertar, por tener un agua calientita, por tener un cobertor, una cama. Eso es suficiente para dar gracias. Amén. Entonces, que hoy podemos levantar una alabanza de gozo, de alegría y de gratitud. Amén. Aqui, Senhor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado mi corazón.
no sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Alabé esta mañana para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste toda y vida eterna regalaste a morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Dale las gracias al Señor, a ver que oiga yo. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Así es. Señor, gracias. Que tú eres maravilloso. Gracias, Señor. Gracias, como decía Inés. Gracias, Padre, por un techo, por una comida, por una manta. Gracias, Padre, Señor, por el aire que respiramos. Gracias, Padre, Señor, por la ropa, Señor. Gracias, Padre, por nuestra familia, Señor. Gracias por tu iglesia aquí en Picasen, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, de los que no han podido venir. Gracias, mi bendito Dios, por los niños, Señor. Gracias, mi bendito Dios, por cada ministerio, Señor. Gracias, mi bendito Dios, Señor. Gracias, 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 Señor. No hay palabras, Señor, para decirte todo lo agradecidos que estamos, Señor, por todo cuanto tú nos das, mi bendito Dios, por todo cuanto nos cuidas, mi bendito Dios, por todo cuanto nos mimas, Señor. Gracias, Padre, Señor, porque a pesar, Señor, mi bendito Dios, de que no merecemos nada, Señor, tú nos lo das todo, mi bendito Dios. Gracias, gracias, que nuestras vidas sean agradecidas a ti, Señor. Que cada mañana, Señor, cuando nos levantemos, Padre, que nuestra primera palabra sea gracias. Y, Señor, cuando nos acostemos sea nuestra última palabra en la noche. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice, Señor. Mi alma te da gracias, Señor. Mi alma, Señor, te glorifica a ti, Señor. Solo a ti, mi bendito Dios, porque solo tú eres digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, de todo poder. Aleluya, santo. Dios. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Para darte las gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y con las ofrendas también podemos dar gracias, amén, por la provisión de Dios. Así que estás invitado a ofrendar.
Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Toda honra y toda glória sea dada a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por essas ofrendas. Gracias, Señor Jesús, por este momento de alabanza. Gracias, Señor Jesús, por sentir mais cerquita de nosotros. Señor Jesús, bendiga este culto de hoy. Bendiga a predicación, bendiga a cada hermano que está aquí. Solo quiero dar las gracias. Amén, Señor. Con este espíritu que tenemos ahora vamos a poner la vida de Mateo, que está malito, y también la de Silvia y la de Safi, ¿vale? Que están bastante constipados. Entonces vamos a orar por Mateo, por Silvia y por Safi. ¿Hay alguno más que está malito aquí hoy? David, ¿vale? Fernando. Entonces Mateo, Asafi, David, Fernando, casi Silvia. Amén. Vamos a... Y David. Vamos a orar por ellos, ¿vale? Cada uno. Y Rubén. Vale. Pues vale. Virgilio, acuérdate de todos los nombres, oras tú y los demás, ¿vale? Los que no, ya te digo. Sí. Amén, sí, Jesús. Sí, Jesús. Sí, sí. A Silvia. Amén, sí, Jesús. Aleluya, sí, Jesús. Sí, Jesús. Aleluya. Amén. Amén, sí, Jesús. Sí, sí. Aleluya. Sí, Jesús. Aleluya. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Amén. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Aleluya. Aleluya. Sí, Jesús. Amén. Sí, Jesús. Sí, sí, Jesús. Aleluya. Sí, Jesús. Amén. 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 Sí, Jesús. Sí, Jesús. Aleluya. Amén. 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 Aleluya. Amén. Y le damos la bienvenida a la amiga de Daniela, Ángel. Ana. Le damos la bienvenida. Amén, podéis tomar asiento. Bueno, estamos un poco tocados con los virus, ¿no? ¿Hay niños hoy? Ah, sí, creía que no había. Pues los niños a sus clases.
Bien, no te preocupes. Bueno, como vemos, están los virus por ahí atacando, ¿verdad? Es algo normal, algo natural. Yo llevo varios años librándome, pero este año me parece que no. Si tengo que salir corriendo, pues cogís a alguien el micro, ¿vale? Bien, estamos acabando el año, ¿eh? Es el último domingo de este año y yo creo que a todos nos preocupa el crecer. No digo el crecer en estatura, que la mayoría pues ya hemos crecido lo que teníamos que crecer, ¿no? Sino en crecer espiritualmente, ¿verdad? Y tenemos muchas cosas sobre las que meditar en el día de hoy. Seguro que acabamos el año pasado con propuestas, con propósitos que nos hicimos cada uno de nosotros, con metas. Y es muy probable que algunas se hayan cumplido, pero que otras no se hayan cumplido. Cada uno de nosotros sabemos lo que nos propusimos, ¿verdad? Las metas que nos propusimos para este año, lo que se ha cumplido, lo que no se ha cumplido. Yo he anotado aquí algunos ejemplos. Puede ser que nos hubiésemos propuesto el servir más al Señor o el dedicar más tiempo a la oración o estudiar más la Biblia o retomar estudios que habíamos dejado o comenzar una carrera universitaria, cualquiera sabe, ¿no? Incluso puede ser que nos propusiésemos dejar alguna práctica contraria a las enseñanzas del Señor. Es posible que lo hayamos conseguido o que no lo hayamos conseguido. Y entonces, en ese caso, muchas veces nos entra el desánimo o nos entra la apatía o, ¿cómo decirlo?, un sentimiento de derrota a veces, ¿verdad? El problema es que a veces tratamos o nos proponemos cosas en nuestras fuerzas o según nuestra voluntad y tratamos de cumplirlas también o de que se cumplan en nuestras fuerzas. A veces se nos olvida que dependemos del Señor y tratamos de funcionar por libre, por así decirlo, ¿no? Sin contar con lo que es la voluntad de Dios, sin contar con Él. Contando solo con nuestras fuerzas. Y contando con nuestras fuerzas, poco o nada podemos hacer. Lo primero que necesitamos es conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, qué es lo que quiere Dios que hagamos de ahora en adelante. El pasado, pasado está, pero ¿qué quiere Dios que hagamos de ahora en adelante? Porque creo que todos estamos de acuerdo en que le pertenecemos. Y como le pertenecemos, debemos de preocuparnos cuál es su voluntad para nuestras vidas, porque la voluntad de Él es lo que debemos de buscar y lo que debemos de tratar de hacer, y no la nuestra, ¿verdad? Todo lo que hagamos debe de partir de Dios, no de nosotros. Todo lo que hagamos debe de partir de Dios. Vamos a leer en Isaías 14:27, porque nos da una palabra de ánimo. Isaías 14:27 dice: porque el Señor de los ejércitos lo ha determinado. ¿Quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Si Dios lo ha determinado, ¿quién lo va a impedir, verdad? Nadie, absolutamente nadie. Dios lo ha determinado. Y su mano extendida, como dice aquí, ¿quién lo hará retroceder? Esto es una canción muy antigua que no voy a cantar ahora, ¿verdad? Pero lo que tenemos que tener claro es que lo que Dios determina, como dice el texto, se cumple sí o sí. Lo que Dios determina se cumple sí o sí. Y el mismo Isaías, un poco más adelante, en el capítulo 55, versículo 10, dice, aquí es Dios quien está hablando, y dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá,
sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Qué bonito, ¿verdad? Así dice el Señor en Isaías. Es un texto precioso. Lo que Dios dice es, lo que Dios determina se cumple, sin duda. Si tratamos de hacer nuestra voluntad o de seguir nuestros planes sin preocuparnos o sin pensar cuál es la voluntad de Dios, podemos acabar con esos propósitos, esas buenas ideas a priori, que parecen buenas ideas, pero que son ideas nuestras, que al final no se cumplen y que las contamos en nuestra vida por fracasos. En el Nuevo Testamento, Santiago nos habla al respecto otra vez y dice, Santiago 4:13, dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es decir, volvemos a su voluntad. Si es la voluntad de Dios, viviremos y haremos esto o aquello. No nos habla de quedarnos quietos y de esperar a ver qué hace Dios, sino de buscar insistentemente su voluntad para cumplirla, para llevarla a cabo, de buscar su voluntad y no la nuestra y cumplirla, ponerla en práctica. ¿Creemos que lo que Dios dice se cumple? Lo creemos, ¿verdad? Yo creo que todos lo creemos, todos lo tenemos claro. Lo que Dios dice se cumple, pues vamos a buscar su voluntad, vamos a escuchar la voz de Dios, vamos a ver qué es lo que quiere Dios, porque eso que Dios quiere es lo que se va a cumplir, no lo que a nosotros nos pueda apetecer en un momento dado. Lo que Dios quiere es lo que se cumple. Mirad, los domingos anteriores hemos estado hablando de diferentes promesas, por ejemplo, de las promesas en general, la que Dios le dio a Abraham, la promesa de la tierra prometida. Sabemos que se cumplió en su momento, ¿verdad? En los tiempos de Josué, lo que Dios había prometido a Abraham se cumplió. Pero en lo particular, quiero que pensemos en Jonás, una promesa particular. Él no quería cumplir con el llamado de Dios. Jonás no quería cumplir con el llamado de Dios, con lo que Dios le había encargado. Pero Dios sí quería que fuera él el que llevase la palabra a Nínive. Y así fue. Por mucho que Jonás no quería, por mucho que Jonás trató de huir en dirección contraria, lo que Dios dijo se cumplió. Lo que Dios quería se cumplió. Y Jonás fue a Nínive, porque lo que Dios se propone se cumple. La voluntad de Dios siempre se cumple y no tenemos que dudar esto. A veces tenemos que pasar por situaciones complicadas, por situaciones graves, como las que pasó Jonás, porque lo que pasó Jonás fue grave. Yo no creo que nadie queramos pasar por esa tempestad tan grande, nadie queremos que nos trague un pez, que nos lleve de un lado a otro, nadie queremos nada de eso, ¿verdad? Pero a veces nos ponemos en contra de la voluntad de Dios y tenemos que pasar por situaciones para que la voluntad de Dios se cumpla. A veces aprendemos en los libros, a veces aprendemos con las predicaciones, a veces aprendemos en los seminarios y a veces aprendemos a través de experiencias. Pero el Señor, al fin y al cabo, lo que quiere es que crezcamos espiritualmente, quiere que aprendamos y sea como sea, vamos a aprender. A nadie nos gusta sufrir, ¿verdad? A nadie nos gusta pasar por situaciones complicadas, pero a veces es necesario pasar por ellas. Los que nos precedieron en el Evangelio, ejemplos que tenemos en la palabra, vivieron momentos buenos, pero también vivieron
momentos malos y con nosotros no tiene por qué ser diferente. A veces queremos que todo lo que nos sucede o todo lo que nos suceda sea bueno, pero no somos diferentes a los que nos precedieron y todos pasaron por situaciones buenas y por situaciones malas y todas fueron para bien. Si leemos en 2 Corintios, el apóstol Pablo en 2 Corintios 1, a partir del versículo 8 dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis ahí lo podéis seguir. No queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Si leemos el texto, dice Pablo que pasaron por una situación en la que perdieron la esperanza de conservar la vida. ¿Cómo tenía que ser esa situación? Tenía que ser grave, ¿verdad? Tuvieron que pasar miedo, perdieron la esperanza de conservar la vida. Un poco más adelante dice que fueron abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. ¿Cómo tuvieron que sufrir en ese momento, verdad? Dice que tenían sobre ellos sentencia de muerte. Ahora, dice ¿para qué? Para que no confiasen en ellos mismos, sino en Dios. ¿Será que estaban confiando en ellos mismos? ¿Será que estaban confiando en su conocimiento, en sus fuerzas? Pero Pablo reconoce que el motivo de pasar por toda esa situación era para que no confiase en sí mismo, sino que confiase en Dios, que pusiese toda su confianza en Dios. A veces nos fiamos de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento, de todo lo que sabemos hacer, y nos olvidamos de que todo lo tenemos gracias al Señor, que Él es el que nos sostiene. Y el Señor nos tiene que llevar a situaciones como llevó aquí a Pablo, para que esa confianza en Dios regrese al lugar en el que tiene que estar. A veces pasamos por situaciones diferentes a las de Pablo, pero situaciones que para nosotros son también situaciones como de sentencia de muerte, que dice aquí. Situaciones en las que no vemos una salida para el problema, ¿verdad? Porque para cada uno un problema le afecta de una forma diferente. Entonces a veces pasamos nosotros por situaciones en las que para nosotros son como una sentencia de muerte y no nos queda más que una solución, que es clamar a Dios por una solución divina. En ese momento en el que el Señor nos lleva a vivir esa situación, lo hace para que reconozcamos que no nos queda otra cosa que clamar a Él, buscando una solución divina, que nos olvidemos de las soluciones humanas, que es lo que tendemos a recurrir, ¿no? Mirad, cuando uno está enfermo, lo primero que hacemos normalmente es ir al médico. Y si no mejoramos, oramos, cuando debería ser al revés. Cuando uno está enfermo, lo primero que tiene que hacer es orar. Y si no mejora, pues ir al médico. A veces ponemos nuestra confianza donde no tenemos que ponerla. Y no digo que no se vaya al médico, hay que ir. Ahora, nos vemos a veces en situaciones así, nos vemos a veces en situaciones como de sentencia de muerte, en situaciones en las que no sabemos qué hacer. Yo creo que todos hemos pasado
por situaciones de ese tipo, aunque a veces no nos damos ni cuenta, ¿no? Pero yo creo que todos hemos pasado. Y mirar, a veces pasamos por situaciones de ese estilo sin esperarlo siquiera, como es en el caso de Job. Si puedes poner Job 1:1, vemos que ahí dice que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo alguien así podía necesitar pasar por todo lo que pasó para llegar a donde Dios quería que llegase? Bueno, pues porque él mismo no se daba cuenta de lo que tenía que cambiar. Él mismo no era consciente, pero Dios sí lo sabía. Y sin él esperarlo, tuvo que pasar por todo lo que pasó para llegar a donde Dios quería que estuviese, ¿verdad? Sin embargo, Jonás, que hemos hablado antes de él sí que podía esperar lo que le iba a pasar, porque él mismo sí que sabía que Dios le había mandado a un lugar y él había salido en dirección contraria. Él no quería cumplir la voluntad de Dios. Son dos casos totalmente diferentes en los que nos podemos ver, ¿verdad? Ahora, ¿cómo pueden ser estas sentencias de muerte? Cada uno sabe lo que está pasando, cada uno sabe lo que le afecta, cada uno sabe lo que le está viviendo. Si nos ceñimos a ejemplos bíblicos, podemos verlas en forma de persecución, de naufragio, de pérdidas de personas, ¿no? Podemos pensar también en la pérdida de un trabajo, la necesidad de un trabajo. Podemos vernos sin trabajo y vernos en una situación de sentencia de muerte, ¿verdad? Cada uno sabe, ¿no? Ahora, ¿para qué consiente todo esto el Señor? Porque podemos decir, bueno, el Señor nos puede librar de todo ello. ¿Para qué lo consiente? Para nuestro bien siempre. Como hemos leído en el primer párrafo, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Para que no confiásemos en nosotros mismos. Toda nuestra confianza tiene que estar puesta totalmente en Dios. Nuestra mirada no se puede distraer, tiene que estar siempre puesta en Dios. Somos conscientes de que cualquier cosa que le quite el lugar a Dios es idolatría. ¿Somos conscientes de eso? ¿Somos conscientes de que podemos estar idolatrando nuestro conocimiento al ponerlo por encima de Dios? Nuestra confianza tiene que estar siempre puesta en Dios, al 100%. Y sigue el texto que hemos leído ya, el cual nos libró y nos libra y nos librará. En nadie mejor que en Él podemos poner toda nuestra confianza. Ahora fijaros, sigue Pablo en el mismo libro, en la misma carta, en 2 Corintios 12. Ahora habla del aguijón en la carne, otra situación diferente que está viviendo él. En 2 Corintios 12, a partir del 7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vemos de nuevo al apóstol Pablo pasando por una situación terrible. No sabemos exactamente si era una enfermedad determinada. Por algunos textos que hay en la palabra, pues parece ser que podía ser algo en su cara o en la vista. No está claro lo que era. Lo cierto es que, a pesar de que Pablo oró pidiendo por la sanidad de Dios, Dios no le quitó el problema. Ahora le dio la gracia para soportarlo. Le dio la gracia para soportar el problema, como nos da a nosotros la gracia para que soportemos los problemas que tenemos cada día, ¿verdad?
Vemos en el caso de Job, que hemos visto antes, que Dios permite que un mensajero de Satanás intervenga para conseguir un propósito divino. Esto es algo que suena un poco raro, pero es así. Dios permite que un mensajero de Satanás intervenga para conseguir un propósito divino, como en el caso de Pablo. ¿Para qué? De nuevo, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y en el segundo texto que hemos leído, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En todo hay un para qué. A veces nosotros no nos fijamos en el para qué, nos fijamos en el problema que estamos teniendo, nos fijamos en el dolor que tenemos, nos fijamos en la situación que estamos viviendo. Pero sabiendo que Dios tiene el control sobre todas las cosas, lo que tenemos que ver en todo momento no es lo que estamos pasando, sino el para qué lo estamos pasando. En este caso, Pablo, vemos que en cada uno de los textos, en el primero que hemos leído en 2 Corintios 1, como en 2 Corintios 12, enseguida dice el para qué. En uno para que no confiásemos en nosotros mismos y el otro para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo sabía lo que tenía que hacer, en qué tenía que fijarse, en el propósito que Dios tenía con todo lo que él estaba pasando. De modo que podemos ver que estos tratamientos de choque, que podemos llamarlo, los permite Dios para ablandar nuestras cabezas duras o despistadas que están mirando hacia donde no tienen que mirar en lugar de mirar hacia Dios. Debemos de confiar en Dios del mismo modo que confía un niño en su papá. Un niño le dice, salta, que te cojo, y el niño salta, no piensa si hay peligro, si no hay peligro, no piensa nada, confía en su papá. Yo recuerdo hace, 20 o 25 años, que estábamos un día haciendo escalada con unos cuantos jóvenes y venía mi hijo. Mi hijo tendría 3 o 5 años. Y claro, no había arnés de su tamaño para hacer el rappel. Y entonces le dije, ven, cógete a mi cuello que vamos a bajar. Y mi hijo se cogió al cuello sin pensarlo y bajamos una altura considerable. Yo estaba un poco loco y mi hijo confiaba en mí. Seguro que si se lo digo ahora, con 28 o 30 años que tiene, no lo hace. Además que ahora pesa más que yo. Pero esa confianza es la que Dios quiere que tengamos. Que cuando nos pide que hagamos algo, que lo hagamos. Que no pensemos en el peligro, no pensemos en lo que puede pasar, no pensemos en nada más que Dios nos está diciendo que lo hagamos. Dios nos está diciendo que le obedezcamos, porque confiar en Dios no es como confiar, en la suerte o confiar que las cosas se solucionan por sí mismas, por sí solas, ¿no? O confiar simplemente en alguien que responde a nuestros rezos, a nuestras oraciones. Dios es una persona, y una persona que quiere relacionarse con cada uno de nosotros, una persona que nos ama, que quiere nuestro bien, que quiere lo mejor para cada uno de nosotros y que nos ama tanto que dio a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar porque nosotros no podíamos solucionar ese problema por nosotros mismos. ¿Os imagináis el amor tan grande para dar a su Hijo a morir en nuestro lugar? No hay un amor sin igual, no hay un amor como ese, ¿verdad? Si puedes poner 2 Corintios 1:9 de nuevo, Rafa. En este capítulo se le llama, en este versículo, dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Se le llama el Dios que resucita a los muertos. ¿Hay algo más complicado que resucitar a un muerto? A este Dios que resucita a los muertos es al Dios que clamamos cuando pasamos por estas sentencias de muerte que estamos hablando, que cada uno sabe cuál es, cada uno sabe por la situación
que está pasando. Es el Dios de lo imposible, es el Dios todopoderoso, el Dios al que nada se le resiste, en quien tenemos que poner absolutamente toda nuestra confianza sabiendo que Él dice y es hecho. Él dice y se cumple, sin ninguna duda. Y ¿puedes poner el versículo siguiente, Rafa? Es por eso que podemos decir sin temor lo que dice en el versículo 10 que tenéis aquí detrás, que el Señor nos libró, nos libra y nos seguirá librando. ¿Lo creemos? ¿Creemos que esto es así? Estamos, como digo, al final del año y es un buen momento para hacer balance de lo que hemos vivido hasta ahora, ¿verdad? En estos días en casa hemos acabado una mini reforma y hemos ordenado los armarios y han empezado a salir allí fotos que yo pues no recordaba, ¿no? Y viendo todas esas fotos he podido recordar situaciones vividas en las que Dios me ha ayudado, en las que Dios me ha cuidado, en las que Dios nos ha provisto de cosas que no esperábamos, en las que Dios nos ha librado de cosas, y todo eso nos hace reafirmarnos más en que el Señor nos libró, el Señor nos libra y el Señor nos librará. Y no debemos de tener ninguna duda de eso. Y si pasamos por algo, siempre ha sido para bien, siempre ha sido un trato de Dios, siempre ha sido algo que hemos pasado bajo el control de Dios para conseguir algo que necesitábamos en nuestra vida, para conseguir que siguiésemos creciendo, porque a lo mejor por nosotros mismos no podíamos hacerlo. A lo mejor estábamos un poco despistados, o a lo mejor nos estábamos desviando del camino como Jonás. Pero el Señor todo lo ha hecho para nuestro bien y para nuestro crecimiento. Mirad, hemos leído sobre Pablo, todos conocemos la entrega que Pablo tenía. A Pablo absolutamente nada le paraba, es de quien tenemos más datos también, a lo mejor a otros también había similares, pero de Pablo es de quien tenemos más datos, y vemos que absolutamente nada le paraba. Y vamos a ver algunas cosas por las que pasó. En 2 Corintios, vamos a empezar un poco antes para entender el contexto, en 2 Corintios 11, 16, dice así: Otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibirme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces de los judíos. 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad.
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Podemos ver qué lista interminable de todo lo que pasó Pablo? Y en todo daba la gloria a Dios. De nada se quejaba. En todo momento reconocía que Dios estaba bajo el control. En todo momento reconocía que todo era para bien. A veces vemos todo esto, está aquí en la Biblia, se escribió hace un montón de años, y lo vemos como lejano. Pero todo esto está describiendo un carácter cristiano. Está describiendo cosas por las que puede que nosotros tengamos que pasar. Está describiendo situaciones a las que tenemos que estar dispuestos a soportar por amor al Señor. No son cosas que se pasasen en el pasado y que hoy en día no puedan pasar. No son cosas de las que estemos librados. Son cosas que Dios mismo, consciente, según su santa voluntad, para el crecimiento de las personas, en este caso, de Pablo. ¿Y ahí qué es lo que vemos? ¿Cómo era la entrega de Pablo? Era una entrega incuestionable. Y hoy, fin de año, quizás un buen momento para renovar nuestra entrega delante del Señor, renovar nuestros votos, nuestro compromiso con el Señor. Yo me pregunto, ¿estamos dispuestos a pasar por todo esto? Solo leer la lista cansa, ¿no? Y asusta. Pero debemos de estar dispuestos a pasar por todo esto. No quiere decir que vayamos a pasar, pero sí que debemos de estar dispuestos a pasar por todo esto. A Pablo absolutamente nada le detenía. Y en Romanos 8, con esto acabamos, Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué les ayuda a bien a los que aman a Dios? Todas las cosas, no algunas, todas. Pasemos lo que estemos pasando, vivamos lo que estemos viviendo, todo nos ayuda a bien. Todo nos ayuda para nuestro crecimiento, todo nos ayuda para parecernos cada día más al Señor. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, ¿verdad? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, no tenemos nada que temer, absolutamente nada. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El Señor no se queda nada para sí, hasta su Hijo nos lo dio. ¿Cómo no nos dará junto con su Hijo, que es lo que más quería, todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y ahora pone una serie, como un pequeño resumen de toda la lista grande que hemos leído antes. Y dice: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Nada, absolutamente nada nos separará del amor de Cristo. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, en todas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte,
ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. Ahora, volviendo a la entrega de Pablo, ¿cómo es nuestra entrega? Tenemos estos ejemplos en la Biblia para que nos examinemos a la luz de ellos, para que podamos compararnos, para que veamos, bueno, pues yo estoy tan entregado como Pablo, estoy menos, estoy más. ¿Cómo es nuestra entrega? Renovemos nuestra entrega hoy con el Señor. Estamos acabando el año. Lo hemos podido hacer en el año pasado mejor o peor, pero renovemos nuestra entrega hoy. Que este año en el que entramos sea un tiempo diferente, un tiempo en el que nada, absolutamente nada nos distraiga, un tiempo en el que dependamos totalmente de Dios, un tiempo en el que no perdamos el tiempo, y valga la redundancia. El tiempo que se va no vuelve. El otro día leía en un azucarillo que si pierdes una hora por la mañana, la andarás buscando todo el día. Si pierdes una hora por la mañana, la andarás buscando todo el día. El tiempo que se va no vuelve. Redimamos el tiempo, aprovechemos el tiempo. Recordemos, Dios no cambia. Igual que protegió a los que nos precedieron, nos protege a nosotros ahora. Igual que mostró su amor a los que nos precedieron, nos muestra su amor a nosotros. Cada día Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Confiemos en Él, como confiaban los que nos precedieron, que confiaban con una fe ciega. Y aquí tenemos muchos ejemplos. Busquemos su voluntad. Necesitamos conocer la voluntad de Dios, pero de una forma clara. Mirar, el que no sabe a dónde va, no llega a ninguna parte. El que no sabe a dónde va, no llega a ninguna parte. Necesitamos conocer el camino. Necesitamos conocer cuál es la voluntad de Dios. Vamos a terminar orando, dando gracias por este año que se va y comprometiéndonos en esa entrega con el año que vamos a empezar. ¿De acuerdo? Me gustaría... ¿Está el Ministerio de Alabanza por ahí? ¿Alguien? Me gustaría que nos pusiésemos de 3, de 4, de 5 y orásemos por el año que ha pasado y por el año que viene. ¿De acuerdo? Nos ponemos en grupitos de 3, 4, 5 y oramos con libertad.
Mas é Deus de toda graça que nos chamou a sua glória eterna, os perfecciones e afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén y amén. Mas é Deus de toda graça que nos chamou a sua glória eterna, nos perfeccione e afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén y amén. Un aplauso fuerte para el Señor. Si es para el Señor, más fuerte. Aleluya. Amén, amén. Gracias por todo. Ahora vamos a tomar el café.